de Nehemías 8. Versículo 8 nos dice la palabra de Dios. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces era una lectura clara, para que todos los que lo escuchaban y lo leían, una lectura para que ellos pudiesen entender, una lectura clara, para que se pudiese entender lo que leía. ¿Cómo leía? Una lectura clara, claramente. Entonces, cuando nosotros nos podemos leer la palabra de Dios, es muy importante leerla cuidadosamente. Si tenemos dificultad leyendo algunas palabras, practicar quizás la lectura antes de pararnos en el púlpito, practicar la lectura para que esa lectura sea clara y pueda ser entendida, ¿verdad? Entonces ellos leyeron la palabra de la ley de Dios, en el libro de la ley de Dios, claramente. Entonces una lectura clara para que todos pudiesen entender. Recordemos, amados hermanos, que nos dice Apocalipsis: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. La importancia de la lectura pública de la palabra de Dios. Fue una lectura comprensiva. Versículo 8 también, ahí leímos, ¿verdad? Dice aquí: y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces fue una lectura comprensiva. Versículo 9: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces, no solo se leyó claramente la palabra de Dios, también se le hizo comprensivamente, es decir, que ellos pudiesen comprender el sentido del significado de estas palabras. Versículo 13 también nos dice: al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. A estas se les pedía para entender las palabras de la ley. Entonces sí, nosotros podemos entender las palabras, qué significa cada palabra exactamente, más a veces el contexto hay que explicarlo. Entonces es necesario que nosotros estudiemos y también consultemos cuando sea necesario, sabiendo que el Espíritu Santo obviamente es nuestro maestro principal. Pero nosotros es necesario que nosotros podamos hacer comprender lo que significan estas palabras, lo que significa el texto. Eso se llama exégesis, ¿verdad? Fíjense que cuando Felipe se acercó a un grupo funcionario de Candace, reina de los etíopes, cuando el Espíritu Santo le dijo: acércate al carro, él iba leyendo Isaías 53. Y él dice: ¿entiendes lo que lees? Pero ¿entiendes lo que lees? Eso es muy importante. Yo, como he sido docente por muchos años, nunca doy por sentado que la gente entiende lo que dice. Siempre hay que tratar de hacer que la gente entienda, tratar de hacer el mejor esfuerzo para que la gente tenga una comprensión de lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Por eso Felipe le dijo al etíope: ¿entiendes lo que lees? Y esto estaba haciendo letras y Nehemías, los levitas, los sacerdotes. Al día siguiente se reunieron con las cabezas de las familias. Fíjense qué importante, las cabezas de las familias, es decir, los hombres patriarcas que estaban a cargo de las familias. Entonces, ellos tienen que tener la responsabilidad de hacer entender a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, lo que dice la ley de Dios, lo que dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante esa gran responsabilidad. Vamos también una lectura ayudada, ¿verdad? Una lectura ayudada. Aquí lo vemos, ¿verdad? Ellos ayudaron a entender lo que estaba escrito en el libro de la ley de Dios. Aclarar el significado de una palabra o de una expresión, ¿verdad? Usando la misma palabra de Dios, construyendo la palabra de Dios, nosotros debemos saber que la Biblia no es su propio intérprete. Siempre que vayamos a buscar una ilustración, tratemos de buscarla dentro de la misma Biblia, porque la misma Biblia muchas veces contiene todo el material que necesitamos para una ilustración, para una aclaración. Textos, hay que entender el texto en el contexto entero de la Biblia, porque sabemos que la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis, es un solo libro. Entonces debemos hacer eso, amados hermanos. No debemos cambiar el texto bíblico, ¿verdad? A veces sobre texto de hacer entender a los niños se cambia la palabra. Por ejemplo,
Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay líneas modernas que han cambiado, ahora somos amigos de Dios. ¿No? Somos justificados por Dios. Es decir, la justicia de Cristo es imputada, cargada a nuestra cuenta. Y eso a veces son palabras difíciles de entender, justificados, porque no se explica. Pero no se cambia la palabra de Dios, como han hecho algunas traducciones de la Biblia, para supuestamente entender, porque cambia el significado doctrinal totalmente de lo que es la justificación. Y así mismo le puedo mostrar muchísimos más ejemplos. Fue una lectura también, hermanos, de esta lectura. ¿Cómo fue esta lectura? Fue extensiva. Vamos al versículo 3. Fue una lectura extensiva, extensa. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las aguas, de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Una lectura extensa. Ahora, sabemos que aquel fue un momento de avivamiento en el pueblo de Dios. Fíjense que nadie estaba allí diciendo, oye, ¿dónde está la música? ¿Dónde está la danza? Todas esas actividades que se hacen en las iglesias hoy día. Esas cosas no tienen ningún valor para cambiar el corazón de las personas. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Si nosotros queremos cambio en las personas, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que predicarla, tenemos que estudiarla. Y eso es lo que está escrito a través de toda la Biblia. Ahora, también los niños, no es subestimar. Los niños también pueden escuchar la palabra de Dios. No es como si yo pusiera aquí a leer un libro de ciencia. Es que los niños no lo van a entender. Claro, porque quizás a un nivel más alto del que ellos están acostumbrados. Pero sabe que este libro no es un libro de ciencia. Este libro no es un libro de álgebra. Este libro no es un libro de química. Este libro es la palabra de Dios. Amén. Este libro es vivo. Este libro es el verbo de Cristo. Y este libro puede alcanzar los oídos y los corazones de cualquiera que lo escucha. Y eso, así debemos nosotros tener fe en el Señor, que así va a ser. Y sí, los niños van a poder, y quizás van a aprender en casa. Y cuando tu niño pregunte en tu casa, entonces tú le dirás. Por eso la cabeza de la familia por un ejemplo. Y claro, esa lectura fue en su contexto, ¿verdad? Yo no voy a leer ahora. Yo me acuerdo, yo he visto personas, se las he visto. Esto no es algo que yo estoy inventando. Yo me acuerdo de personas que cerraban los ojitos y hacían así, le daban vuelta a la Biblia y donde caían ahí leía, ¿verdad? Cuidado con eso, ¿verdad? La lectura de la Biblia tiene que ser en su contexto. Ahí siempre se dice la historia de una persona cogió y abrió la Biblia para ver si Dios iba a hablar de ahí. Y dijo, Judas fue y se arrojó. Después dijo, no sé lo que me gusta. Fue y abrió la Biblia de nuevo y dijo, ve y tú haz lo mismo. Entonces, podemos sacar fuera de contexto lo que la Biblia dice, ¿verdad? Hay un principio de interpretación bíblica o de hermenéutica, como se le llama, de que la narrativa no es normativa. Solo porque la Biblia dice aconteció tal y tal cosa, no quiere decir que es una norma para nosotros. La Biblia nos está explicando por qué pasó. Es un libro de historia perfecto. Y tampoco suaviza los defectos de los hombres. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos entender la Biblia en su contexto, ¿verdad? Y también, estimados hermanos, versículo 18 de nuestro capítulo dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios, cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el artículo. Fue una lectura diaria. Fíjense que dice cada día. Fíjense que los bereanos, que eran más nobles que los de Tesalónica, cuando Pablo y sus compañeros Silvano y Timoteo predicaron en Tesalónica, hubo un gran alboroto. Después se fueron a Berea y nos dice la palabra de Dios que aquellos judíos de Berea o aquellos que se congregaban para adorar al Dios verdadero, ¿verdad? Conocían solo el judaísmo en aquella época, conocían solo el antiguo pacto.
lo recibieron con mucha nobleza, pero dice cada día, leyendo cada día la Escritura, saber si las cosas que se decían aquí eran ciertas. Las Escrituras que ellos tenían era el Antiguo Testamento, para ver si lo que predicaban los apóstoles era la verdad de Dios, era la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, fue una lectura diaria. Y así debe ser para nosotros, una lectura diaria, una lectura poniendo el sentido, una lectura tratando de comprender qué Dios quiere decirme. Y verán cómo aplica eso a mi vida. Eso implica, y sabemos, como hemos leído aquí, amados hermanos, y es lo que quisiera que recordáramos, la lectura diaria de la palabra de Dios implica preparación, implica comprensión e implica aplicación. Como consecuencia de la palabra que ellos habían leído, fíjense lo que dice aquí, versículo 14. Y hallaron escrito la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traer, ¿verdad? Etcétera, etcétera, todo lo que dice ahí. La lectura dedicada a la palabra de Dios, es decir, buscaron un lugar propicio, se prepararon, se santificaron, estaban dispuestos a escuchar todas esas cosas, hubo una preparación del corazón para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros, una comprensión de ese mensaje y una aplicación de ese mensaje. Entonces, una vez escucharon acá un escrito de la ley de Dios, en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que había que celebrar esa fiesta que era para judíos, para el antiguo pacto, inmediatamente lo hicieron. Así debe ser con nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Que la palabra de Dios una vez penetre en nuestro corazón, una vez nosotros comprendamos lo que Dios quiere decirnos, que lo pongamos por práctica. Entonces, estas son unas lecciones sencillas, amados hermanos. Yo sé que no son complicadas, pero son lecciones sencillas que podemos aprender de esta gran lectura, de este gran avivamiento que hubo en los tiempos de Nehemías y de Esdras, y que así sea nuestra vida, amados hermanos. Vamos a orar. Amados hermanos, pues, oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por la lección. Gracias porque